Habría una guerra, ¿qué otra cosa podría pasar? Con estas palabras, frías y directas, un embajador ruso ha trazado la línea roja definitiva. En medio de una escalada de tensiones que incluye aviones de combate violando el espacio aéreo de la OTAN, un presidente estadounidense pidiendo que sean derribados, y una escalofriante acusación de que Ucrania planea un ataque de falsa bandera para engañar al mundo, Europa se encuentra más cerca del abismo de una guerra total de lo que ha estado en 80 años. Hoy, no solo reportaremos sobre esta cadena de crisis que amenaza con salirse de control. Desentrañaremos cada eslabón. Analizaremos el peligroso juego del gato y el ratón que se libra en los cielos del Báltico, decodificaremos la incendiaria retórica de los líderes mundiales y nos sumergiremos en la oscura historia de las operaciones de falsa bandera para entender por qué la acusación de Moscú ha encendido todas las alarmas. Esta es la crónica de una semana en la que el mundo contuvo la respiración, a un solo derribo, a un solo error de cálculo, de una guerra entre la OTAN y Rusia. La crisis comenzó en los cielos del norte de Europa. El 19 de septiembre, Estonia, un miembro de la OTAN, denunció que 3 cazas rusos MiG-31 habían violado su espacio aéreo. Inmediatamente, invocó consultas con sus aliados bajo el artículo 4 del Tratado de la Alianza. La respuesta de Rusia fue rápida. El Ministerio de Defensa negó categóricamente la incursión, afirmando que los cazas realizaban un vuelo de rutina a Kaliningrado en estricto cumplimiento de las normas internacionales, un hecho, dijeron, confirmado por la supervisión objetiva. La situación escaló dramáticamente días después, en la Asamblea General de la ONU. En una rueda de prensa junto a Volodymyr Zelensky, un periodista le preguntó al presidente Donald Trump si los países de la OTAN deberían derribar aviones rusos que violen su espacio aéreo. Su respuesta fue un simple y contundente, sí. Esta declaración, vista como una luz verde por algunos y como una imprudencia por otros, provocó la respuesta que da título a este vídeo. El embajador de Rusia en Francia, Alexei Meskov, fue entrevistado en la radio RTL y se le preguntó qué pasaría si la OTAN siguiera el consejo de Trump. Su respuesta fue el ultimátum más claro posible. Habría una guerra. ¿Qué otra cosa podría pasar? En cuestión de días, pasamos de una disputa fronteriza a una amenaza directa de guerra total entre potencias nucleares. Mientras la tensión hervía en el frente diplomático, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso llegó una acusación aún más oscura y explosiva, directamente de su portavoz, María Zaharova. Afirmó que Rusia tenía información, supuestamente confirmada por medios húngaros, de que Ucrania estaba preparando una operación de falsa bandera para provocar una guerra directa entre la OTAN y Rusia. Para entender la gravedad de esta acusación, debemos viajar a 1939. La noche antes de invadir Polonia y comenzar la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi llevó a cabo una operación encubierta. Comandos de las SS, disfrazados de soldados polacos, asaltaron una estación de radio alemana en la ciudad fronteriza de Gleiwitz. Dejaron atrás los cuerpos de prisioneros de campos de concentración vestidos con uniformes polacos. Hitler usó este ataque polaco inventado como el casus belli, el pretexto, para justificar su invasión ante el pueblo alemán y el mundo. Zaharova acusó a Zelensky de preparar su propia versión del incidente de Gleiwitz. Utilizar drones de ataque Geranium, Schad, de fabricación rusa, ensamblados a partir de los restos de drones derribados previamente sobre Ucrania. Atacar importantes centros logísticos en Polonia y Rumanía, países de la OTAN que son vitales para el suministro de armas a Kiev. Y luego culpar a Rusia del ataque, presentando los restos de los drones de fabricación rusa como prueba. Esto, en la atmósfera de histeria actual, podría ser suficiente para invocar el artículo 5 de la OTAN y desencadenar una guerra total. Si todo esto se confirma, advirtió Zaharova, nunca en la era moderna Europa ha estado tan cerca del estallido de la Tercera Guerra Mundial. Con estas acusaciones y contraacusaciones, la situación se ha convertido en una guerra de narrativas imposible de verificar,
donde cada bando se presenta como la víctima de la provocación del otro. Como dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, estas son acusaciones sin pruebas, y la aviación rusa vuela cumpliendo estrictamente las normas. La parte rusa asegura que son víctimas del engaño. El embajador Meskov afirmó, después de que Occidente nos haya engañado tantas veces, solo creemos en los hechos concretos. La narrativa rusa es que la OTAN se expande agresivamente y que Kiev, en su desesperación, está dispuesto a todo, incluso a iniciar una guerra mundial, para arrastrar a la alianza al conflicto. Pero la perspectiva occidental y de la OTAN es muy diferente a la rusa. Para Occidente las violaciones son reales y persistentes. Aseguran que la OTAN realiza miles de interceptaciones de aviones rusos cada año, muchos de los cuales vuelan sin planes de vuelo o con los transpondedores apagados, representando un peligro para la aviación civil. Ven las acusaciones de falsa bandera como una táctica clásica de desinformación soviética. Acusar al otro de lo que uno mismo está haciendo o planeando hacer. Para Occidente, todo este conflicto, y por tanto cualquier riesgo de escalada, es el resultado directo de la guerra en Ucrania. Independientemente de la verdad objetiva detrás de la incursión de los MiG-31 o de la oscura trama de falsa bandera denunciada por Moscú, una realidad es innegable. Estamos viviendo en el filo de la navaja. La combinación de encuentros militares a escasos metros de distancia en el aire, una retórica incendiaria por parte de los líderes de las mayores potencias nucleares, y una atmósfera de desconfianza total donde cada bando cree que el otro está conspirando para provocar una guerra, ha creado el entorno más peligroso y volátil desde la crisis de los misiles de Cuba. El incidente Lewis del siglo XXI podría no ser una operación deliberada y cínica como la de 1939. Podría ser un simple error de navegación, una mala interpretación en una pantalla de radar, o la decisión de un piloto en una fracción de segundo. En el clima actual, cualquiera de estos accidentes podría ser la chispa que encienda la pradera. La pregunta ya no es si los sistemas de defensa funcionarán, sino si la diplomacia y la sangre fría podrán prevalecer.